Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Norma González. Soy la supervisora del programa Aprende, Promueve y Actúa de aquí de la Agencia La Familia. Les queremos dar la bienvenida a ese taller que vamos a tener el día de hoy sobre las alternativas a la tutela. En unos momentos más vamos a estar presentando a Eduardo Cárdenas y Matilde Garnier, que son los presentadores de este taller. Mis compañeras Arlene y Lucía se van a presentar y también tenemos unos breves anuncios. Bueno, pues queremos primero que nada agradecer a Matilde y Eduardo que estuvieron dándonos varios talleres durante el mes pasado y este mes. Entonces, pues agradecerles su compromiso con nuestra comunidad y que nos ofrecieron estos talleres para nuestras familias de nuestro programa. Matilde Garnier Tovar es una defensora de los derechos de los clientes, asistente bilingüe que trabaja con los consumidores de los centros regionales y sus familias para abogar por los derechos de las personas con discapacidades del desarrollo. Matilde cree que la asistencia que OCRA brinda a los clientes y sus familias es esencial para ayudarlos a convertirse en defensores exitosos. Matilde ha trabajado con OCRA desde el 2023 y ha ayudado a cientos de clientes del centro regional para obtener servicios y apoyos para lograr sus objetivos. También nos acompaña Eduardo Cárdenas Jr. y él es devoto defensor de la igualdad de oportunidades, la atención pastoral y las artes, en particular para la comunidad sorda y con problemas de audición. En su calidad de defensor trilingüe del cliente en NorCal Services for the Deaf and Hard of Hearing, cultiva relaciones y presta servicios esenciales. Recientemente ha pasado a formar parte de Disability Rights California para ampliar su impacto en las personas con discapacidad. Habiendo triunfado sobre la pérdida de audición infantil causada por la meningitis espinal, Eduardo estableció Loud and Clear Ministry para satisfacer las necesidades espirituales de la comunidad sorda. Participa activamente en la Elevate Life Church en Sacramento, donde dirige el culto en ASL y toca el teclado. Además, apareció en el reparto de la película Jesús de Deaf Missions. Su compromiso inquebrantable con el empoderamiento de los demás y sus contribuciones a las artes le han granjeado la admiración de la comunidad sorda y de otros sectores. Pues bienvenidos, Matilde y Eduardo, y les queremos dejar el espacio para la presentación. Muchas gracias, Norma, Arlene y Lucía, para darnos la bienvenida y darnos la oportunidad de hacer esa presentación sobre las alternativas a la tutela. Buenos días a todos que están aquí participando hoy. Un tema importante y espero que esta información que compartimos les ayude un poco más a entender cómo funciona ese tema de la tutela y las alternativas sobre todo. Entonces, déjeme compartir ahora mi presentación, nuestra presentación. Aquí estamos. Primero, antes de empezar, otra vez soy Matilde, aquí con mi compañero Eduardo. Somos defensores asistentes de los derechos de los clientes, trabajando con OCRA o OCRA, que es la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes. Somos un programa de la organización Disability Rights California, que es la organización más grande de California que dedicada a la protección y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidades. OCRA, nuestro programa, específicamente trabaja y provee servicios gratis, legales, a los consumidores o clientes de los centros regionales. Y Eduardo y yo, más específicamente, trabajamos con los consumidores de Alta Regional Center aquí en Sacramento, pero todos los centros regionales tienen una oficina de defensa de los derechos de los clientes y al final de la presentación les indicaremos los teléfonos que usted puede llamar para averiguar quién es su defensor y sus asistentes. Entonces, creo que ahora podemos empezar esa presentación. Sí tengo que darle ese descargo de responsabilidad.
porque como esta presentación está en grupo, les pedimos por favor de no compartir ninguna información privada o confidencial, que no hay derecho de confidencialidad para cualquier cosa que se solicite o se hable durante esta presentación. Somos reporteros obligatorios y estamos obligados a denunciar el abuso y la negligencia de los adultos discapacitados. Entonces, esta presentación no es una consulta privada para asesoría legal y no se forma ninguna relación de abogado-cliente entre usted y nosotros, la Oficina de Defensa de los Derechos de los Clientes. Si usted nos llama a la oficina, puede pedir una cita de admisión o puede dejar su información en la encuesta que va a tener acceso al final de la presentación con un número de teléfono, un correo electrónico y nosotros podremos ponernos en contacto con ustedes. Entonces, para empezar esa presentación, una cosa importante, vamos a tratar de definir qué es una tutela primero. Y lo que queremos insistir es sobre el hecho de que OCRA, nuestra oficina, trabaja con el enfoque del cliente, del consumidor. Nosotros representamos, ayudamos a los consumidores antes de las familias. Ese punto es muy importante porque nunca vamos a ayudar, no podemos ayudar a las familias con la tutela. Siempre vamos a recomendar alternativas o tutela limitada, que vamos a ver todo eso. Y es un punto importante para aclarar lo que podemos hacer y cómo podemos ayudar. Entonces, para empezar exactamente, ¿qué es una tutela? Primero, también se va a encontrar mucho en los documentos la palabra curatela. Entonces, tutela, curatela son sinónimos, es la misma cosa. Y la tutela es un proceso judicial en el que un juez decide si una persona puede cuidar de su propia salud, alimentos, ropa, vivienda, finanzas o necesidades personales. Entonces aquí lo importante es el proceso judicial. Un juez puede quitarle al consumidor algunos de estos derechos. El juez puede elegir a otra persona para que tome decisiones en nombre de las personas que tienen discapacidades. El tribunal llama a este tomador de decisiones un curador. La persona conservada, a la que se le quitan los derechos, lo vamos a denominar pupilo. La tutela es para personas mayores de 18 años. No se aplica a menores de 18 años y es importante en California recordarse de que el término guardián legal se aplica a menores de edad y en otros estados de los Estados Unidos a veces ser guardián es también ser curador. Usan la misma palabra tutela para menores y mayores. Pero en California, diferencia. Y cartas de tutela, un término importante recordarse, son los documentos que la Corte expide cuando concede la tutela. Y entonces, si ustedes son curadores, siempre van a necesitar esas cartas para proveer lo que el juez decidió. Hay diferentes tipos de tutela en California, a lo menos existen las tutelas testamentarias generales, las tutelas LPS que vienen de la ley Lanterman-Petri's-Short, las tutelas de demencia, tutelas limitadas. No vamos a ver en detalle lo que son porque no se trata aquí de ese tema de tutelas. Y el recordatorio de que nuestra presentación se centrará en alternativas a la tutela y no podemos brindarle información sobre el proceso o cómo adquirirlas. No es parte de nuestro trabajo. Entonces, sí vamos a ver un momento de qué se trata la tutela limitada, porque eso es algo que tenemos información sobre eso.
Entonces, una tutela limitada es para personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo que forman parte del centro regional. Permiten a las personas bajo la tutela conservar algunos derechos. Entonces, no se le quitan todos los derechos. Y todavía es un proceso judicial, es decir, que es un juez que decidirá qué tipo de decisiones tomará el tutor para la persona bajo la tutela. ¿Y quién puede ser designado como curador con facultades limitadas? El curador debe tener a lo menos 18 años de edad. La persona, el cliente, puede recomendar a alguien que conozca, como un familiar o un amigo. El juez debe considerar primero la sugerencia del cliente, del consumidor. Sin embargo, el juez tiene la última palabra y puede elegir a otra persona si considera que la persona escogida no puede ser. Y el juez también puede designar más de un curador con facultades limitadas y se llamarán curadores conjuntos. Entonces, ¿qué derechos tiene el pupilo en el proceso de la tutela limitada? Entonces, tiene derecho a lo siguiente: ser informado sobre los derechos que le quitarán y cómo se verán afectados sus derechos a causa de la tutela. Lo más importante es la información, la transparencia. Derecho a recibir notificación y copia de la petición de tutela, lo menos 15 días antes de la audiencia judicial. Derecho a tener un abogado que le represente, y si no tiene abogado, el juez debe designarle uno. Recuerden, es un proceso judicial, entonces sí, aquí hay abogados que pueden ayudar. Tiene derecho a recibir una copia de todos los informes presentados ante el juez por su familia, amigos, centro regional, otras personas. Derecho a asistir a la audiencia de tutela, que es muy importante. Derecho a impugnar la tutela, a tener un juicio por jurados, si lo pide, y a recibir información en lenguaje claro sobre sus derechos, su tutela, el proceso judicial y la finalización o modificación de su tutela. Aquí está la lista de los derechos que el juez puede quitar al pupilo. El derecho a determinar su lugar de residencia, derecho a consultar los registros confidenciales, el derecho a contraer matrimonio, derecho a firmar contratos, el derecho a dar su consentimiento para recibir tratamiento médico, el derecho a controlar sus contactos sociales y sexuales, el derecho a tomar decisiones relacionadas con la educación. Pero también hay derechos que no se le pueden quitar. Esos son como los poderes con cuales se quedan. El curador no puede controlar los ingresos de la persona bajo la tutela de un trabajo o su salario. No puede. No puede aprobar el tratamiento médico dañino. Entonces, antes vimos que pueden tomar algunas decisiones médicas, pero si es un tratamiento médico dañino, no puede. No puede forzar la medicación o terapia. No puede consentir por los procedimientos de esterilización. Y no puede internar en una institución a la persona bajo la tutela. No puede aceptar la terapia de choque electroconvulsiva. No puede aceptar la psicoterapia y tener cualquier otro poder no ordenado específicamente por el juez. ¿Okay? Una paréntesis sobre votación y tutelas, porque somos en tiempos de que es hora de votar, de usar ese derecho. Y es muy importante recordar que, por lo general, las personas bajo una tutela, que sea una tutela completa, limitada, continúan teniendo derecho a votar, a lo menos que específicamente el juez le haya quitado ese derecho.
que es muy improbable, no es frecuente, pero digamos un ejemplo, si en el pasado tiene historia de haber hecho fraude en elecciones, entonces puede ser que el juez diga no, no tiene derecho a votar. Rápidamente, aquí unos cambios que se hicieron en la tutela y basado en el proyecto de la ley de la Asamblea 1663. En general, esos cambios fueron hechos para mejorar, añadir derechos al pupilo, a las personas bajo tutela, porque siempre la idea es de mantener los derechos, la humanidad, el respeto de las personas. Entonces, básicamente, ese proyecto de la ley de la Asamblea está conocido como la ley de la tutela testamentaria y toma de decisiones apoyada. Aquí ponen valor en relieve la preferencia del pupilo de quién sea el tutor. Entonces, es la consideración principal. Ponen mucho énfasis en el pupilo escoger su curador. Perdón. Cada petición debe detallar también las alternativas que fueron exploradas, consideradas y probadas. Entonces, ahora es necesario ese tiempo de explorar si hay alternativas y por qué no funcionaron en tal caso. Y los tribunales deben proporcionar al pupilo información por escrito sobre sus derechos, incluida una lista personalizada de los derechos que conservan dentro de los 30 días posteriores al establecimiento de la tutela o de la tutela limitada y anualmente a partir de entonces. Entonces, un esfuerzo para comunicar eso con el pupilo. También el tribunal puede dar por terminada una tutela sin una audiencia cuando hay una petición no impugnada. Tras la asignación, establece un programa de alternativas de tutela en cada centro de ayuda de la Corte Superior. Entonces, esos son los derechos, más derechos y protección para el pupilo. También todos los involucrados en el sistema de tutela requieren capacitación y sobre las alternativas menos restrictivas a la tutela. El enfoque es sobre cómo podemos proteger al cliente, a nuestro familiar, sin la tutela. Y la revisión periódica de la tutela por parte del investigador de la Corte incluye información sobre alternativas menos restrictivas y si el pupilo desea modificar o terminar la tutela. Entonces, eso era ese tema de tutela limitada, que todavía es ese proceso judicial. Pero vamos a ver, si no queremos ir esa ruta de la tutela, cuáles son las alternativas. Entonces, ¿cómo son estas alternativas menos restrictivas que las tutelas? Antes de que una persona pueda pedirle a la corte que se convierta en su tutor, está obligada por ley a considerar otras opciones. Lo acabamos de ver eso y ahí son las opciones. Y estas se llaman alternativas menos restrictivas y pueden posponer o deshacerse de la necesidad de una tutela. Usted o la persona que pide esas alternativas no tiene que pasar por un proceso judicial. Entonces ya no se hace en la corte con un juez, ya no. Las alternativas pueden ser más fáciles de cambiar y la persona elige quién le ayuda con la toma de decisiones, porque ya no hay un juez que le puede imponer el curador. Entonces, veamos en varias situaciones cuáles podrían ser esas alternativas. En términos del derecho a determinar la residencia. Entonces, la persona puede conversar sobre sus preferencias y opciones o alternativas con alguien de su confianza. Por ejemplo,
alguien de su círculo de apoyo, las personas en las que el cliente, el consumidor confía y le brindan su apoyo. Puede conversar con el proveedor de servicios de vida independiente, que le digamos el ILS en inglés, o el proveedor de servicios de apoyo para la vida, SLS, si el cliente tiene acceso a esos servicios. También el personal del centro de atención comunitaria o un establecimiento de cuidados intermedios. Entonces, siempre hay una red de personas con quien se puede conversar sobre ese derecho a decidir dónde vivir. Se puede preguntar a esa persona de confianza cómo puede obtener ayuda con el alquiler o para presentar solicitud de asistencia para la vivienda pública. Y le puede ayudar a defenderse en la reunión del IPP, entonces es el plan individual, programa del plan individual, es ese contrato entre usted y el centro regional. Entonces, recuerda, eso es un contrato, entonces se pueden añadir al IPP sus deseos, dónde quiere vivir y cuáles podrían ser las opciones. El derecho a acceder a registros confidenciales. Entonces, si usted, el cliente, desea que alguien de su confianza consulte su información confidencial, puede otorgarle un permiso mediante algunas de estas opciones. Puede firmar el formulario de divulgación de información médica de conformidad con la ley HIPAA. Entonces, eso restringe da acceso a su información médica personal y confidencial. Puede firmar un formulario de consentimiento para divulgar la información o los registros y el cliente o otra persona pueden llamar juntos a la agencia y dar su autorización por teléfono. Se llama consentimiento verbal y es válido. Término de su derecho a asistencia para relaciones sociales y sexuales. También los servicios en el IEP, el programa individualizado escolar que vale hasta los 22 años, o el IPP, podrían incluir asistencia con sus relaciones, por ejemplo, servicios de asesoramiento, servicios de la vida independiente y servicios de apoyo en el hogar. También puede solicitar capacitación en las áreas relacionadas con las habilidades sociales. Son servicios que se pueden pedir. La conciencia sobre la seguridad y cómo tener relaciones sanas con los demás. Y se puede solicitar asistencia para relacionarse con un novio o una novia. Esos son servicios que le pueden ayudar a mantener su derecho a asistencia para sus relaciones sociales y sexuales. Término de dinero. Entonces, el derecho a asistencias para administrar su dinero. Se puede firmar un poder general para administrar las finanzas. Y este poder autoriza a alguien de confianza para tomar decisiones sobre las finanzas y el dinero. El poder para administrar las finanzas debe firmarse ante un notario público y puede cancelarlo cuando quiera. Entonces, es una buena alternativa para ese tema de las finanzas. Puede elegir a una persona para que sea su representante beneficiario del ingreso de seguro suplementario, el SSI, y del seguro social. Entonces, se puede pedir a una persona para ser el representante y gestionar, manejar ese dinero que recibe del seguro social. Hay leyes para ayudar a proteger los beneficios del SSI y del seguro social. Puede también tener servicios escritos en el IPP para que lo ayuden a gestionar el dinero. Y como su trabajador de servicios, coordinador de servicios de vida independiente, ILS.
Se puede establecer un fideicomiso para necesidades especiales para administrar sus fondos. Y un fideicomisario gestionaría el dinero. En inglés, escrow agent. Y también podría tener cuentas bancarias conjuntas. Se puede abrir una cuenta conjunta con alguien de confianza que lo ayude a extender cheques, hacer depósitos, retirar dinero. Entonces, varias manejar de tener a alguien para ayudar a controlar, a gestionar, manejar el dinero. En términos de necesidades de atención médica, ¿qué se puede hacer? Se puede firmar lo que se llama una directiva anticipada sobre atención médica, de modo de que se respeten las preferencias en ese tema del cliente, del consumidor. En este caso, esa directiva es necesario contar con las firmas de 2 testigos o firmarla ante un notario público. Y hay formularios accesibles en el Internet donde se pueden conseguir. Y se puede modificar la directiva o cancelarla cuando lo desee el cliente. Puesto que la persona es el paciente, los médicos deben informarle de los riesgos y beneficios de un tratamiento, de otros tratamientos disponibles y de lo que ocurre si no hay tratamiento. Es derecho a información. Si por algún acaso no puede tomar una decisión porque no está consciente, no tiene la capacidad, el pariente más cercano disponible, por ejemplo, alguno de los padres, puede autorizar el tratamiento médico. Y el centro regional puede autorizar también en algunas situaciones algunos cuidados médicos, quirúrgicos o odontológicos en algunas situaciones. Los médicos u odontólogos pueden tomar también decisiones en caso de emergencia. No es necesario tener una autorización judicial para operaciones médicas especificadas. A veces los hospitales van a pedir, pero no es necesario. Hay que recordarles. Si el cliente, el consumidor, es residente en un establecimiento de cuidados intermedios, que se llaman Intermediate Care Facilities en inglés, o está al cuidado de su salud en centros de enfermería especializadas como Skilled Nursing Facility, un equipo interdisciplinario, es varias personas, doctores, asistentes, defensores, pueden aprobar el tratamiento médico si no hay nadie con autoridad legal para tomar la decisión médica. Entonces hay muchas opciones. También cuando se trata de tomar decisiones educativas sobre su educación, lo que quiere estudiar, el cliente tiene el derecho de invitar a otras personas a participar en las reuniones del IP o IPP. Y les recuerdo que obviamente para un menor, los padres, los guardianes van a estar presentes en el IP, pero ya pasado los 18 años, es el derecho de los clientes a ser parte de las juntas. Entonces, tiene derecho a invitar a otras personas para que sean sus defensores y lo ayuden a solicitar y justificar servicios que necesita para ser independiente. Porque sabemos, puede ser difícil, puede ser un desafío expresar lo que uno quiere, cómo decirlo y cómo justificar. Entonces, alguien le puede apoyar con eso. Esos defensores pueden ser el coordinador de servicios del centro regional, pueden ser familiares o personas de su círculo de apoyo o un defensor capacitado como personas de nuestras oficinas. Veamos en esas partes, en ese capítulo,
La asistencia para tomar decisiones, lo que se llama en inglés the Supported Decision Making o SDM. Entonces, la asistencia para tomar decisiones implica recurrir a amigos, familiares y profesionales de confianza para que lo ayuden a comprender las situaciones y opciones que se presentan en su vida. Es una forma de aumentar la independencia del cliente. También es un estímulo para que siguen tomando decisiones sobre su vida mientras lo sea posible, obviamente. Esta es la forma en la que la mayoría de los adultos toman decisiones diariamente. Y hay que recordar un punto, muchas veces tenemos que recordar a las familias, los padres, cualquier persona tiene derecho a tomar decisiones malas, ¿verdad? A hacer errores, que tenga discapacidad o no. Entonces, también tenemos que reflexionar y pensar, ¿por qué quitarle un derecho a una persona con discapacidades del desarrollo cuando otras personas sin discapacidades pueden hacer errores y no se le quiten los derechos, ¿cierto? Entonces, la SDM o la asistencia para tomar decisiones también sirve para lo siguiente: lograr objetivos en su vida, tomar decisiones sobre dónde, de qué manera y con quiénes vivir, tomar decisiones sobre dónde desea trabajar, actuar por sí mismo en lugar de pedirle a otra persona que actúe por usted, mejorar su calidad de vida, aumentar sus oportunidades de empleo, su independencia en la vida diaria y su integración en la comunidad. Se puede elegir practicar esa asistencia para tomar decisiones con o sin acuerdo escrito. Si se decide utilizar un acuerdo por escrito, puede crear un acuerdo de SDM por escrito en el que la persona elige quién o quiénes serán sus defensores. Por ejemplo, puede elegir a un hermano para que le ayude a tomar decisiones sobre el dinero o a un amigo para que lo ayude a tomar decisiones sobre la salud. También se puede elegir tomar algunas decisiones por sí mismo y se pueden incluir en ese acuerdo. Por ejemplo, puede elegir tomar decisiones sobre su casa por sí mismo. El hecho de tener un acuerdo así no le impide actuar independientemente de este acuerdo. Entonces, aunque alguien tenga derecho a ayudarle con sus finanzas, todavía usted tiene los derechos. Y no se puede utilizar como prueba de que el cliente no puede tomar decisiones por sí mismo. Entonces, no puede uno venir y decir, oh, hay un acuerdo, no puede tomar decisiones médicas, entonces no tiene la capacidad. No tiene nada que ver ese acuerdo. Y se puede cancelar en cualquier momento. ¿Quién se consideraría un partidario, una persona de apoyo? Okay. ¿Quién le puede ayudar a apoyar al pupilo, no al pupilo, al cliente? Entonces, una persona de apoyo significa uno o más adultos que cumplen con algunos requisitos que vamos a ver y que celebran un acuerdo de toma de decisiones con apoyo para ayudar a un adulto con una discapacidad a tomar decisiones, que eso es la definición. ¿Cuáles son esos requisitos? Apoyar e implementar la dirección y la voluntad de la persona con discapacidad, respetar valores, creencias, preferencias, actuar con honestidad, diligencia y buena fe, y mantener la confidencialidad a menos que la persona autorice específicamente la divulgación. Entonces, esos son los requisitos y las responsabilidades de un partidario. Quien no puede ser un partidario es un poco obvio, pero a veces es necesario detallar esa lista.
Entonces, si la persona con una discapacidad anteriormente hizo acusaciones de abuso de ancianos o adultos dependientes en su contra, obviamente esa persona no puede ser un partidario. Si la persona con discapacidad tiene una orden judicial de protección o de no tener contacto, esa persona no puede ser, obviamente. Si esa persona ha sido destituido como tutor en base de la determinación de que no actúa en el mejor interés de la persona, no puede ser. Si se le considera penal, civil o administrativamente responsable por abuso, negligencia, maltratado, coerción o fraude, que sea esa persona no puede ser partidario. Y también un partidario no participará en ninguna decisión de vida en la que tenga un conflicto de intereses. También obvio. Y pronto terminamos un par de otras alternativas para cubrirlas todas. Seguramente han escuchado hablar del poder general duradero, que se trata de un documento legal por el cual le da a una persona de su confianza el derecho legal de tomar decisiones por usted. Es una asistencia para obtener los apoyos y los servicios que necesita con el fin de vivir con independencia. Se puede darle a alguien el derecho de tomar decisiones solamente sobre un tema, como por ejemplo asuntos médicos o financieros, o se le puede dar el derecho de tomar decisiones relacionadas con ambos temas. Entonces hay poderes generales financieros y médicos. Y aquí una lista de varias otras alternativas. Siempre es bueno considerar, puede funcionar para el cliente, pero se puede unir a un grupo de autodefensa, por ejemplo, People First, un grupo muy antiguo que ha estado trabajando con personas con discapacidades por mucho tiempo. Se puede recibir formación en autodefensa para aprender a comunicarse y defender lo que necesita. Nuestra oficina ofrece talleres de autodefensa para los consumidores del centro regional en varios temas. ¿Dónde vivir? ¿Cuáles son sus derechos? Los derechos de votación, cómo manejar el dinero. Tenemos varios temas y podemos ofrecer tales talleres. Puede también asentar sus opciones por escrito en el IP o el IPP, como hemos hablado. Recuerdan, esos planes son contratos entre el cliente y el centro regional o el cliente y el distrito. Entonces, cualquier servicio que esté, le deben entregar. Puede prepararse para el IP o el IPP practicando juegos de roles. La verdad, eso funciona. Se puede hablar sobre cuáles son las necesidades y cuáles servicios necesitan para alcanzar esas metas, esos objetivos. Y se trata de practicar y de tener un ensayo, digamos, de cómo expresar todo eso. Y se pueden encontrar facilitadores que lo ayudarán a tomar decisiones también, que mucha gente pueden apoyar. Entonces, con eso se termina esa presentación. Espero que le haya clarificado algunas sobre el vocabulario de lo que es tutela y si habían escuchado de alternativas y cuáles son esas alternativas. Pues aquí en esa pantalla están los dos números de teléfonos. Estamos como divididos en norte de California y sur. Tenemos 21 oficinas representando los 21 centros regionales. Entonces, si no están seguros de su centro regional o de nuestra oficina, llamen a los números y ahí les mandamos a la oficina correcta.
por alguna razón, si tiene preguntas sobre una persona que no tiene discapacidades intelectuales o del desarrollo o una discapacidad física, puede hablar con la línea general de Disability Rights California. Ahí está la información. Voy a ver un par de preguntas que tenemos aquí, pero también, por favor, llene la encuesta, porque si no podemos contestar sus preguntas o si tiene más preguntas más personales, si indica su información en la encuesta, nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Entonces, tengo dos preguntas aquí. Hola, mi pregunta es, ¿qué opciones existen de alternativas a la tutela cuando la persona no tiene la habilidad de expresar sus decisiones? Obviamente, cada caso es único y en el caso de que no hay, em, la persona no se puede expresar de manera verbal, nosotros siempre tratamos de entender cómo se expresa la persona, porque no es porque no puede hablar que no hay manera de comunicar sus necesidades y lo que quiere. Entonces puede ser a través de un equipo de tecnología, de signos, como el lenguaje de señales. Am, Nuestra meta es tratar de ser creativos para ver cómo esa persona se puede comunicar y cómo le podemos entender y adaptándonos a las capacidades. Y son, como digo, son casos individuales y hay que ver exactamente dónde está esa persona, en qué lugar se encuentra para saber cómo nos podemos comunicar y cuáles apoyos podemos brindar. Entonces, de verdad va a depender del caso individual. Tengo otra pregunta. Yo tengo un hijo adulto con discapacidad severa y no tiene la habilidad de manifestar sus decisiones. Asistí a la agencia de OCRA y me dijeron que no pueden ayudarme con la alternativa a la tutela. Y otra cosa, me dijeron que solo tienen alternativas a la tutela médicas. Entonces, no, porque no sé exactamente los detalles de su caso y de sus situaciones. Lo que le expliqué al principio es que nosotros proveemos información. El tema de tutelas o alternativas legalmente no es parte de nuestros servicios. Entonces, no es algo que les podemos guiar o decir o tiene que hacer eso o tal cosa. Proveemos la información. Hay abogados, hay agencias especializadas en tutelas y alternativas que tienen más conocimiento y es la ley que practican todos los días. Entonces, en tal caso de que además de la información que podemos compartir, necesitan más como recomendaciones, le podríamos mandar una lista de otros abogados que cubren esos temas. Otra pregunta. Al asignar a alguien para que maneje las finanzas del cliente, esta persona puede ser alguien que no sea un familiar directo. Sí, correcto. La idea es de ponerse en contacto con una persona de confianza y no tiene que ser un familiar. Puede ser un amigo o aunque sea un representante del centro regional o de otra asociación o organización con cual trabaja, esa persona se puede hacer cargo del manejo de las finanzas, por ejemplo. Otra pregunta que tenemos, ¿solo aquellos con relación profesional con centros regionales califican? En términos de tener acceso a tutela, tutela limitada o a las alternativas, no solamente vale para consumidores del centro regional, pero porque nosotros trabajamos con esos clientes, es de esa manera que apoyamos y compartimos información, pero no
esas leyes o esas alternativas no existen solamente para consumidores del centro regional, pero sí se puede aplicar a otras personas. Por ejemplo, gente mayores que no tenían discapacidades, pero al envejecer desarrollan condiciones que hacen que ahora se tiene que pensar de tutela limitadas o alternativas. Otra pregunta que tenemos, ¿pueden brindar listado de abogados privados y comunitarios para brindar apoyo individual o orientarnos para elegir el plan adecuado para mi hijo? Sí, entonces se ponen en contacto con una de nuestras oficinas explicándole su situación y nosotros compartiremos esas listas. ¿Dónde puedo conseguir el documento alternativa a la tutela? Entonces, esa presentación que vio en sus pantallas lo voy a compartir con la familia, con Norma y Arlene, y ellos le van a mandar una copia. También en nuestro sitio internet, que no lo he indicado en esa pantalla, pero es disabilityrightsca.org. Aquí está también una publicación sobre las alternativas, con mucha de la información que compartí, pero aún más. Si podrían proveer información de abogados que ayuden con la tutela limitada, entonces sí, por favor, déjenos su información o denos una llamada y ahí les apoyamos con eso. Tengo tal vez una última pregunta. Cuando la persona es muy vulnerable o inocente para decidir por él mismo, pero insistiera en hacerlo, y no entiendo, badajoz en su edad, pero tomando en cuenta su deshabilidad intelectual, ¿qué se podría hacer? No entiendo todas las partes de la pregunta, pero cada vez que se trate de un caso individual, preferimos tener una entrevista con usted, con su hijo o hija, para también pedirle más información, documentos, archivos y tener una mejor idea de cuáles son las necesidades y cómo podemos asistir mejor en esas situaciones. Entonces, otra vez, la mejor manera de contestar sus preguntas es llamándonos a uno de esos números. Llenen la encuesta y espero que hemos dado un poco más de información y claridad sobre ese tema de las alternativas a la tutela. Una última pregunta. ¿Ustedes asisten en buscar el mejor plan para el cliente? No, de verdad no va a ser nuestro papel porque así no crearon la oficina para justamente específicamente apoyar en las alternativas, pero a lo menos con información y referencias le podemos compartir, mandar a agencias o personas que tienen ese conocimiento de expertos, básicamente. Déjame pagar. Veo una otra pregunta. Tenemos 5 minutos, entonces. Yo asistí a Ocra y me dijeron que no me podían ayudar. ¿Qué opciones tengo? Si no le han mandado ninguna información sobre las alternativas o una lista de abogados, recomendamos que se pongan otra vez en contacto explicando las situaciones y que necesitarían nombres de abogados, pero también existe el legal, que ya no me viene ahora, pero hay un centro legal de asistencia en California del Norte o del Sur que tienen muchos apoyos en general sin costo para personas que necesitan abogados en algunos de unas especialidades. Entonces es mi recomendación. Y así se terminaron las preguntas. Gracias. Pues creo que sería todo, Matilde y Eduardo. Pues muchas gracias por tomarse el tiempo y compartir esta información con nosotros.
Claro, es nuestro placer. Estamos a la orden. Gracias, que estén bien. Adiós. Adiós. Adiós, bonita tarde.